Bueno, seguimos acá con la herramienta de trim. En este caso le decía que los que tienen unas versiones anteriores, lo que, lo que les pasa es lo siguiente. Entran a trim, tienen que seleccionar los elementos que quieren cortar, le dan enter, y después clic en la parte donde quieren que termine de cortar. Bien, funciona así, siempre funciona igual, no tiene cambios, simplemente un repaso. Esto creo que puede llegar a valer la pena. Con el caso del extend, lo mismo. El extend es una herramienta que está en el mismo cuadrito donde está el trim, ahí arriba. Fíjense que hay dos opciones, trim, extend. Bueno, el extend funciona así, tengo que seleccionar, eh, bueno, también cambió, perdón, cambió en la nueva versión. Esto me he olvidado. Si entran a extend, ya de una Revit no, perdón, tengo tanto Revit en la cabeza, ya de una AutoCAD reconoce, reconoce todos los elementos. Entonces, cuando se paran arriba de un elemento, ya intenta estirarlo hasta el que viene, ¿no? Ve que ya de una reconoce, vos me querés estirar, pum, y te lo estira. Igual que este, vos me querés tirar, pum, al primero que encuentre. Bueno, en versiones anteriores de estas últimas, lo que pasa es lo siguiente. Primero hay que seleccionar el punto de llegada, o sea, la línea de llegada, enter, y después cuál quiero estirar. Clic, y ahí queda. Bien. Bueno, sigue entrando gente, denme un segundo. Ahí siguen entrando. Ahora sí, bien. Bueno, bien, ¿no? Trim Extend, yo creo que uso común. Vamos a otra. El Fillet, por ejemplo, la herramienta Fillet, esta es la que permite hacer un arco entre dos líneas existentes. Vamos rapidito a ver cómo funciona. Yo tengo acá dos líneas de este tipo. O tengo, vamos a suponer algo así. Bien, a ver cuánto le di a la línea de largo. 0,29. Bien. Bueno, el fillet funciona así. Voy a la herramienta fillet, le tengo que venir acá abajo a elegir el radio que quiero ponerle, o aprieto R Enter, que es lo mismo, R Enter, le digo cuál es el radio del fillet, en este caso vamos a ponerle 0,1, Enter, y por último selecciono las dos líneas que quiero que me forme la curva. Bien, básicamente es como todo. A ver, déjenme un segundo que me están diciendo que no se pueden conectar. Denme un segundo. Denme un segundo, perdón, que hay gente todavía queriendo entrar. Un segundo. Ahí. Bien. Perdón, sigo. Eso es el fillet. Una cosa que pasa con el fillet también, y voy a mover esto a hacer otro más. Cuando las líneas no se están cruzando, el fillet funciona igual. Bien. Primero que es una herramienta que está buena porque después que le pongo un dato de radio, me la recuerda, ¿no? Porque recién le puse 0,1 y quedó recordando el 0,1. Entonces, si vuelvo a hacer fillet entre dos líneas, que aunque no se estén tocando, me va a funcionar, me reconoció que el radio es 0,1. ¿Ven? O sea, las líneas podrían estar tocándose o podrían estar separadas y el fillet funciona igual. Y pues para lo que lo usamos mucho, el fillet también, es cuando tenemos casos como este o casos donde se están cruzando líneas de este tipo. Bien, si quiero ajustar esta esquina, ¿no? Y hacer que esta línea llegue hasta acá y esta otra llegue hasta ahí nomás y ya de paso me corta este pedazo, bueno, usamos el fillet pero con un radio de 0, ¿no? Entonces hacemos que este ángulo de acá sea 0
y termina siendo como una especie de extend y trim a la vez. No, miren, si voy a fillet, le digo radio 0, enter. Fíjense esto, selecciono una línea y selecciono la otra, ¿y qué me hizo? Me estiró una y me cortó la otra. Bien, me sacó un pedazo de una y me estiró la otra. O sea, hice un extend y un trim casi que a la vez. Bien. Bueno, en este caso pasa igual. Acá, si voy a fillet, lo que va a hacer, si le pongo radio 0, va a ser cortar lo que sobra. Entonces, no es una herramienta que solo sirve para hacer curva de esquina, sino que sirve para corregir esquina. Que la esquina que sea recta. Bueno, entonces, trim, extend, fillet. Vamos una más de este menú y después me voy a otro tema. Una herramienta que usamos poco, o que muchos usan poco y otros usan mucho, es el stretch. El stretch es una herramienta que está muy buena. Y me sirve para cuando estoy más bien proyectando o cambiando cosas de lugar. A ver, si yo tengo, voy a hacer un dibujito por acá. Bien, y a esto vamos a hacerle tipo polilínea. Vamos a unirlo a join. Ahí. Está, esto me quedó tipo polilínea y vamos a hacerle una paralela de 0,20, como si fuese un murito, ¿eh? Ahí. Vamos a hacer alguna copia y está, para practicar. Bueno, el stretch, que anda por acá arriba. Si yo quiero, si esto vamos a suponer que es un borde de una planta, y yo quiero agrandar esta planta, vamos a suponer hacia arriba 1 metro, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el stretch? El stretch sirve para eso, para estirar los puntos. ¿Cómo lo haríamos si no conozco el stretch? Bueno, puedo agarrar esta línea, ir a mover, o estas dos, ir a mover hacia arriba, y me mueve todo, entonces tengo que agarrar esta, aguardarla a este punto, tirarla para arriba, 1 metro, enter, agarrar esta otra, la muevo para arriba, 1 metro, enter. Si es polilínea, muevo todo junto, está perfecto, resulta muy sencillo. Pero ¿qué pasa si esto, lo voy a explotar, no fuese polilínea? Porque muchos no trabajamos con polilínea. Bueno, acá tendría que agarrar estas dos líneas, darle mover para arriba, 1 metro, enter, después venir a buscar esta, mover ese punto, después esta, mover este otro, y así ir moviendo punto por punto, y me la compliqué bastante. Entonces, eh, ahí donde entra el stretch. El stretch sirve para estirar, ¿no? Stretch, estirar. Si yo quiero estirar esta habitación para arriba, voy a stretch y funciona así. Yo tengo que seleccionar los elementos que quiero mover, y dentro de mi selección también tienen que estar los puntos de donde yo lo quiero mover. O sea, por ejemplo, en esta selección que estoy haciendo acá, los elementos que quiero mover, que quiero que actúen en esta ecuación de movimiento, son las dos horizontales, las dos del muro lateral izquierdo y las dos del muro lateral derecho. Fíjense que en la selección, al haberla hecha la selección de izquierda a derecha, donde la selección es punteada, me quedan seleccionadas las 6 líneas. Pero los puntos que quedan adentro son 4. ¿Sí? Son los dos de extremo, ¿sí? Este extremo de acá, este otro, y los dos de adentro. Entonces, en la ecuación funcionan los 6, pero se estiran desde los puntos, de los 4 puntos. Miren, selecciono ahí, le doy enter, y después lo tomo de uno de los puntos, de esos 4, lo voy a tomar de la esquina, y estiro. ¿Quiénes están actuando en esta ecuación de estirar en el muro? Las 6 líneas, o sea, las dos que se mueven enteras y las 4 laterales. Y se están como enganchando de los 4 puntos, ¿sí? De los 4 puntos laterales. Así bien, esto, vamos a hacer otro ejemplo acá. Si tengo, vamos a eliminar esto. Si tengo una habitación ahí, vamos a hacerle también punto 2 para acá, punto 2 para allá, y vamos a cerrar esto. Fillet, como hice recién, para cerrarlo.
y un trim para sacarle esto. Bien. Todo esto, para complicarla más, no va a ser polilínea. Vamos a tomar un ejemplo como este. Si yo tengo que estirar la habitación chica, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Tengo que agrandar esta habitación, que actualmente, a ver, ¿cuánto está midiendo? Mide 67 centímetros, yo quiero que mida 30 centímetros más, o 40 centímetros más. Bueno, acá, ¿cómo lo haría en caso de no conocer el stretch? Agarré estas dos líneas, mover hacia abajo, punto 4, enter, y ahí tengo que corregir. Este punto lateral, este otro punto lateral, este otro punto de esquina, y este otro punto de esquina. Capaz que no es difícil acá, pero claro, se torna difícil si también tengo puertas, si tengo el pavimento y otras tantas cosas más. En el caso de usar stretch, voy a stretch y hago una selección, que esto tiene que pensar la selección, ahí. Bueno, ¿qué está pasando en esta selección? Están actuando todas las líneas que se marcaron. Fíjense que todas las líneas que yo con mi selección, que la selección recuerden, la hago de derecha a izquierda, quedan dentro de mi cuadro. ¿Ven? En este caso son las laterales, que andan por ahí, las dos horizontales y las dos de la habitación chica. Todas esas actúan en la ecuación. Pero se va a tomar, se va a enganchar de los 4 puntos que le decía recién que quedan dentro de la selección, que son estos 4 puntitos de acá. Estos 4 puntos son los que se mueven, los que yo voy a mover al final. ¿Bien? Pero las líneas que van a actuar terminan siendo todas las que quedaron en la selección, que estamos hablando de que estas dos de borde, estas dos de acá, las dos horizontales y estas dos verticales. Todas esas, como ven, van a ser afectadas. Bien, repito dónde estaría este stretch. Voy a herramienta stretch y selecciono ahí. ¿Ven? Bueno, vamos a probar cómo funciona. Deje borrar todas estas porquerías que dibujé en pantalla. Bien, vamos. Stretch. Selecciono la habitación, las líneas de esas, enter, clic y muevo hacia abajo. ¿Cuánto? Punto 4, enter. Y ahí me quedó. Agrandar habitaciones, si no son polilíneas, porque puede ser que no dibujemos con polilínea, si es polilínea es mucho más fácil, ¿no? Pero si no son polilíneas, no me queda otra que usar el stretch. Y acá podemos tener pavimento, puertas y todo, y obviamente esto ayuda a pila. Si hay elementos que quedan internos, por ejemplo, a ver, si tengo acá el símbolo que me marca el tipo de puerta, ¿no? Y acá tengo mi puertita. Vamos a dejar alguna cosita muy simple acá, como si fuese una puerta. Ahí, ¿no? Bueno, si yo quiero mover todo esto, voy de vuelta, stretch. Selecciono todo, y ahí todas las líneas que están adentro se van a mover enteras, igual que el círculo, y el muro se va a mover de sus puntas, le doy enter, y muevo hacia arriba, y ven que se mueve todo el paquete junto, ¿no? Esto ahorra tiempo, ¿va? Es para eso, es para ahorrar tiempo. Entonces, como, como herramientas, el resto, si las necesita, la vemos en otro momento. Vimos trim, extend, fillet y stretch. Díganme si hay dudas sobre esas. Trim, extend, fillet y stretch. Escríbanme, háganmelo saber de alguna manera. Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien ahí, Ismael, impecable. Bien, Pablo, vamos, vamos, vamos. Bien, María, bien. Vamos, a ver. Bueno, esto, obviamente, allanando el camino para empezar con algo un poquito más pesado. El tema es capas. Hoy quiero ver algún botoncito de las capas acá arriba. Y bueno, esto es básicamente otro tema. Paso raya, vamos al siguiente. La clase de hoy se va a ir como hasta el cuarto,
¿sí? 10:15 más o menos terminamos, así que voy a dedicarle unos 20 minutos. Y el tema capas, la segunda parte la vemos la que viene, pero sí bastante más complejo de lo que vamos a ver hoy. Bueno, layers, capas. Esto es muy similar a lo que vimos en una charla que vi hace poco, pero creo que vale el repaso también. Así que vamos a ver cómo funciona. El tema layers, eh, ¿qué son las capas? Vamos a marcar por eso. ¿Qué son las capas? Y las capas son eso, son como capas de dibujo. ¿Sí? Son como, si lo llevamos al plano más terrenal, son como una hoja puesta arriba de la otra, donde en cada hoja va a tener un pedazo del dibujo para que si yo junto todas y las pongo justo una arriba de la otra, mirando el dibujo va a quedar superpuesto. Lo bueno de tener diferentes hojas, que yo puedo decirle que en esta hoja mantengo unas propiedades y en esta otra hoja mantengo otras. Entonces, eso es el efecto layers, ¿no? Es ponerle propiedades a cada capa, que puede ser de color, de espesor, de si es imprimible o no. Me da la chance de sacar o apagar una capa o prender otra. En definitiva, es eso, esos son los layers. En muchos programas se manejan layers, no solamente en AutoCAD, los que conocen 3D Max saben que se maneja layers, los que usan Photoshop saben que se maneja layers, es un concepto súper común y en casi todas esas herramientas los layers hacen las opciones básicas de prenderse y apagarse. Eso es lo común. Pero esto no es lo que pasa en todo, ¿no? O sea, acá si voy a Layers Properties, hay más opciones, ¿no? Hay bastante más. Los layers en este caso me está dando la opción y vamos a hacer un repaso breve de las más importantes de este panel. El botón de encendido, que es el botón de on-off, es eso, es para prender y apagar la capa, que acá, por ejemplo, si apago la capa que tenemos por acá, abertura, perdón, texto abertura, no, abertura, se me apagan los elementos que están incluidos en esa capa. Bien, esto es el on-off. El freeze, el frisado, que es el botón de al lado, es otra forma de apagar las capas. Bastante más eficiente que el apagado principal. Ahora después vamos a ver por qué. Después está el bloqueado, que es el lock, que permite hacer que yo no pueda mover elementos de esa capa, ni mover, ni borrar. El botón de plot, que es el que me permite hacer una capa imprimible o no. El color, el tipo de línea, el espesor de línea, transparencia y otras tantas opciones más que vamos a ver después cuando veamos viewport, que se asocian directamente con los viewport, no son directamente de la capa, sino que es capa y viewport hacen que estas funciones que andan acá a la derecha funcionen. Bien, bueno, ven que de este panel de capas, en el primer botón que dice status, me aparece uno que tiene como un tic verde. Esa es la capa activa. La capa activa es un concepto que tienen las capas, que es la capa a la que estoy trabajando. Bien, ahora, si yo no tengo nada seleccionado y aprieto para dibujar un círculo, me lo va a dibujar en la capa activa. Y en la capa que tiene el tic acá a la izquierda, que es la misma que aparece acá arriba, ¿no? En el panel de capas. O los que tienen barritas, es la misma que aparece en la barrita de capa. ¿Ven? Capa activa, 0. Empiezo a dibujar, dibuja en 0. ¿Bien? Esto hay que tenerlo en cuenta. La capa activa es la que voy a trabajar. ¿Qué pasa si yo selecciono un elemento? Hago clic, por ejemplo, en este caso, en este muro. Bueno, lo que me muestra acá arriba es la capa del elemento que tengo seleccionado, que no es la capa activa, porque si miro acá a la izquierda, en mis propiedades, la capa activa es la 0. O sea, si yo tengo seleccionado un muro, acá arriba dice muros, y voy a dibujar un círculo, me lo va a dibujar en la 0, o sea, en la capa activa. ¿Ven? O sea, la capa activa es en la que voy a dibujar, que no siempre es la que me muestra esta barra. Me la muestra solo cuando no tengo nada seleccionado. ¿Ven? Porque a veces estamos con algo seleccionado y vamos a dibujar, estamos en muro, ping, voy a círculo, me confío, dibujo rápido y dibujé en otra capa.
Bien, entonces la capa activa es la que está cuando no tenemos nada seleccionado. ¿Ok? Bien, esto como concepto. Al desplegar el menú de capas, acá arriba, igual que en las barritas, me aparecen las opciones básicas de frizar, bloquear y apagar, más el nombre de la capa. Bien. Bueno, estos botones acá ya lo manejamos todos. Yo creo que no merece más darle más vueltas. Mi intención es meterme en alguno de los botoncitos en el rato que me queda de clase, en alguno de estos, por lo menos en los más importantes que tiene este menú, eh, que nos sirven para trabajar en tiempo real. ¿Qué pasa si yo quiero prender y apagar capas rápidamente? A mí, por lo menos, a mí, trabajando en AutoCAD, me gusta tener el menú de capas abierto acá al costado. Esto yo sé que no todos les parece cómodo tener las capas acá a la vista. A mí me resulta súper cómodo, en caso de tener un monitor más chico, yo sé que es más complicado, pero a veces lo tenemos cerrado ese menú. Y tener cerrado ese menú implica que yo me pierda algunas opciones que andan por acá y tenga que, por ejemplo, si quiero apagar una capa, tenga que venir a deslizar este menú y apagar la capa que quiero en ese momento. Pero hay una forma fácil que es utilizando estos botoncitos de acá abajo. Entonces, me voy a dedicar estos 10 minutos de clase, antes que se me corte el Zoom de nuevo, a ver estos botoncitos que andan por acá. El primero es el apagado de capas. Off, se llama el botón, que tiene su contrapartida en el botón de abajo, que se llama Turn All Layers On, o sea, prender todas las capas, prácticamente. Y eso está bueno porque sirve para apagar capas sin tener que ir al menú de capas. Bien, me sirve para apagar las capas simplemente haciéndole clic. A ver, por ejemplo, si yo quiero apagar la capa pavimentos, ¿qué tengo que venir? Al botón off y hacer clic sobre el pavimento. Y se apagó la capa. Si viene acá a la izquierda, ven que la capa pavimentos quedó apagada. O sea, yo no tuve que venir a buscar de la lista, a ver, apagame pavimento. No, es mucho más rápido si estoy viendo el dibujo y voy a botón de apagado de capas y le digo, bueno, apagame los aparatos sanitarios. Clic sobre un aparato sanitario. ¿Bien? Porque sé que se apaga todo el paquete entero. Se apaga toda la capa entera. ¿Bien? Me sigue, ¿no? Entienda que esto es como ahorrar pasos. No hay nada nuevo en esto. Es para ahorrar un poco de tiempo. Su contrapartida de esto de apagar la capa es el botoncito de abajo, el que dice Turn On Layers On, que básicamente lo que hace cuando apriete ese botón es prender todas las capas. Bien, entonces, en un día a día, si puedo apagar capas más rápida, piensen en la cantidad de veces que apagan capas en el día. eh, Nada, creo que mucho más práctico hacerlo así que venía el botoncito de apagar o desplegar el menú y ir eligiendo la capa que quiero apagar. Bien. Bueno, esto funciona también con el freeze. Me voy a saltear el botón del medio, los 2 segundos. Voy al tercero y el que está abajo, que es su contrapartida, que es el frizado. Dijimos que apagar y frizar es casi lo mismo, pero no es igual y me interesa ver la diferencia hoy. Si yo voy a frizar algo, que lo hago con el botón freeze, que está allá arriba, por ejemplo, voy a frizar la capa pavimento, lo que hace AutoCAD es, de alguna manera, entender que esta capa no existe. ¿Bien? Dice, bueno, en realidad la capa freeze no existe. ¿Bien? ¿Qué no pasa cuando la apago? Bien, voy a prenderla. La prendo toda, la descongelo con el botón de abajo. Si yo apago la capa, por ejemplo, pavimento, ¿bien? Lo que hace es no permitirme verla, pero sí entiende que está. Entonces, si yo voy a la capa pavimento, vamos a suponer que ingreso acá a mi capa pavimento. Me avisa, mira, esta capa está apagada. ¿La querés prender? Y yo por error le digo que no. Entonces, ahora tengo como capa activa la capa pavimento, pero no la veo. Recuerden que la capa activa es la que dibujo. Entonces, si yo ahora me pongo a dibujar, voy a dibujar líneas. Voy a dibujar líneas por acá al costado. ¿Ven?
Bueno, parece que nada pasó, pero me dejó dibujar líneas. Yo dibujé líneas igual, porque está apagada la capa. O sea, no me está dejando verla, pero están dando igual. Miren, lo voy a aprender. Las líneas quedaron dibujadas. Esto suele suceder. ¿Sí? Suele suceder. Acá, si la capa está apagada y era la última que estaba trabajando, si no me di cuenta, termino dibujando una capa que no es la correcta. Pero mire, voy a hacer eso, pero lo voy a frizar la capa pavimentos. Lo voy a frizar. Bien, ahí vemos que quedó frizada. Y voy a intentar dibujar a la capa pavimento. Voy a pavimento, la selecciono y ya de una me dice, no, no podés, está frizada. Esta capa momentáneamente no existe, digamos. Entonces no les deja dibujar ya sobre la capa frizz. Es normal porque venimos de años, por lo menos a mí me pasa, de apagar la capa con la lamparita. Pero es lo menos eficiente, si me ponen a pensar. Yo apagaría, si lograra acostumbrarme ahora, sé que ya con el tiempo es muy difícil acostumbrarse. Y me cuesta porque tampoco es que me dedico todo el día a dibujar AutoCAD, pero eh, si pudiera acostumbrarme, pensaría en acostumbrarme a frizar y no apagar. Bien, para mí, para el que recién arranca en AutoCAD, frizamos la capa, no la apagamos. Bien, porque tiene esto, tiene ventajas. Bueno, la voy a aprender. Entonces, siguiendo con los botones de acá arriba y ya conociendo la diferencia entre frizado y apagado, tenemos los dos botoncitos. Cuando usa freeze, cuando empieza el dibujo le quitar. Cuando usa freeze, cuando empieza el dibujo le quitar. Y ponele que cuando limpias un dibujo lo tenés que estar viendo, ¿no? El freeze es como apagar y prender. Pensá, Ivonne, que el freeze suplanta totalmente al apagado y prendido. Es eso. Salvo que tiene el beneficio de eh, no equivocarte a la hora de dibujar. Pero es eso. Como le digo, es difícil acostumbrarse de la nada a empezar a usar el frisado, ¿no? Pero entendiendo las ventajas, capaz que le damos una chance. No sé si la pregunta queda contestada o no, cualquier cosa. Ok, es cuando querés aliviar el archivo. limpiar. Sí, a ver, nosotros apagamos y prendemos capas cuando nos queda cómodo prender y apagar capas. No sé si para aliviar el dibujo en sí en general nos queda cómodo para el trabajo de prender y apagar si hay algo que me molesta momentáneamente. Para limpiar el dibujo, si querés limpiarlo, vaciarlo, yo elimino cosas, no las apago. Salvo que es un Xref que ahí sí tengo que apagar. Pero Xref lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es eso. Vos, siempre que pienses en apagar una capa, pensar en el frisado. Me queda poco tiempo del Zoom, así que voy a ver una última cosita. Bien, me acaba de avisar que me queda, no me dice cuánto, me dice que me queda poco. Bueno, Isolate, el botón del medio. Acá, Isolate y Unisolate. Bueno, esto es aislar un elemento, una capa. Fíjense esto. En el caso de las aberturas, si yo quiero apagar o bloquear todas las capas, salvo la de abertura. Ahí utilizo Isolate. Bien, bicho un segundo cómo funciona. Voy a Isolate, selecciono una abertura y lo doy Enter. ¿Qué hace AutoCAD? Me apaga todo. Fíjense que acá me apaga todos los botones y me deja prendido solo la capa de abertura. Esto es muy práctico, ¿no? Porque si yo quiero rápidamente apagar todos menos una, uso esto. Su contrapartida es el botón de abajo, el que dice Unisolate, que tiene una flechita inclinada para arriba. Esto vuelve toda la normalidad. Entonces vamos a suponer que yo quiero dejar prendida únicamente la capa equipamiento y la capa, no sé, equipamiento fijo y mobiliario. O sea, tres capas. Entonces voy a Isolate, selecciono un aparato sanitario, un equipamiento fijo y otro equipamiento por acá. Y Enter, ¿no? Y ahí me dijo solamente el equipamiento. El resto me lo apagó. ¿Me siguen ahí? Entonces, el de Isolate, apaga todas las capas menos la que están aislando. Eh,
el botón de abajo es el que le permite volver esta capa a volver a prender todas, ¿no? Este botón de abajo, que es el Isolate, vuelven a prender todas. Puede pasar que al darle Isolate, al darle aislar, no se me apaguen las capas, se me bloqueen. Y esto tiene su configuración, miren. En este menú, que es el menú de Layers, si vengo a la tuerquita, acá al final, tuerquita arriba a la derecha, en las versiones anteriores no me acuerdo bien dónde está esta tuerca, pero búsquela, anda por ahí. Lo que me está diciendo acá abajo, este menú que está por acá abajo, es que a la hora de aislar, lo que hace es apagar las capas. ¿Ven? Pero si yo le digo que a la hora de aislar las bloquee, lock and fade, bloquear y como atenuar, digamos, bueno, cuando lo isolate, por ejemplo, a la capa abertura, vamos a hacerlo, isolate a la capa abertura, enter, lo que hace es, acá lo vemos en el menú de capas, es dejarme desbloqueada la de aberturas y bloquearme el resto. Entonces, yo alterno ahí con el botoncito este, la tuerquita, si lo que quiero hacer cuando le doy a aislar es bloquear o apagar. ¿Bien? Bueno, vamos a ir cerrando por acá. Voy a hacer un repaso breve de todo lo visto. Para la que viene, si hay dudas de esto, me lo hacen saber. Yo intentaré hoy o mañana ya armar el video y reenviárselo para que puedan chequear los que no pudieron ver toda la clase. Bueno, arrancamos primero que nada por datos generales de AutoCAD. Seguimos por los botones de acá abajo de grilla, Snap Mode, el Dynamic Mode, el modo ortogonal, que ya lo conocemos, el modo polar, el tracking y el Snap. Todo eso de acá abajo hicimos un repaso en la primera parte. Seguimos por herramientas súper conocidas como Trim, Extend, Fillet y Stretch, que esta capaz que sirvió para alguno como práctica, viene bien. Y arrancamos con el tema de capas, que lo que vimos fueron los 6 primeros botones del menú Layers, que andan por acá arriba. Bien, que son los más comunes, que son el de bloqueado, frisado y el de aislar. Ya para la que viene vamos a meternos un poquito más a fondo en esto y ver obviamente otros temas. Así que antes que se me apague el Zoom por segunda vez, díganme si hay dudas y tenemos este ratito como para, bueno, para ustedes, para que me digan si algo no se entendió, lo repito, o lo que sea. Díganme. Bueno, por ahí de nada, de nada, de nada. Fernanda, Sandra, Nolí, bien ahí, ninguna duda. Bien, Pablo, genial. Bueno, bien, la voy a ir subiendo esta clase, como les digo, no sé si hoy o mañana ya es viernes, bueno, lunes capaz, pero vemos. Yo les paso el video, así ya les queda la clase. Bien, que pasen lindo, nos vemos y nos cruzamos por acá. Hasta luego. Chau.